Hola amigos, sean muy bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos sobre la corriente alterna, cómo funciona y cuáles son sus características. Hablaremos sobre qué es la corriente alterna y después hablaremos brevemente sobre cómo es el funcionamiento de la corriente alterna. Los objetivos del video son conocer qué es y cómo funciona la corriente alterna, conocer las características de la corriente alterna. Hablaremos brevemente sobre cómo es el funcionamiento de la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna, corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian de sentido del movimiento de manera periódica. La corriente alterna que se utiliza para usos domésticos e industriales se produce en grandes centrales hidroeléctricas térmicas o nucleares por medio de generadores llamados alternadores. Definamos qué es la corriente alterna. La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por la magnitud y dirección que se presentan en una variación de tipo cíclico, en tanto la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Ahora bien, cabe destacar que algunas necesidades especiales pueden demandar otro formato como ser cuadrado o triangular. Las características principales de la corriente alterna es que durante un instante un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo hertz que posea esa corriente. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que la dirección del flujo de los electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclo, como ya lo hablábamos. Y la corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, hablábamos que la corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, que ésta no cambia su sentido de movimiento. Como hablábamos, la corriente alterna, decíamos que esta corriente oscilará en forma senoidal, como estamos viendo en esta imagen, forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Como en este ejemplo, acá lo tenemos, la curva va subiendo y va bajando continuamente y, y así logra transmitir la energía de manera más eficiente. El voltaje en los valores máximo y mínimo de manera cíclica, el voltaje positivo a la mitad del tiempo. Aquí lo estamos viendo, el voltaje positivo a la mitad del tiempo y negativo en la otra mitad. Acá positivo y negativo. En la mitad del tiempo positivo y en la otra mitad es negativo. La frecuencia es la cantidad de ciclos. La frecuencia es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se produce en una unidad de tiempo. La curva senoidal, esta curva senoidal representa la variación de la tensión en una corriente alterna. La frecuencia de la misma corriente es la cantidad de vueltas en un ciclo que da el radio del círculo trigonométrico en una unidad de tiempo. Como acá estamos apreciando en este pequeño imagen, las características. La corriente alterna tiene dos características importantes que son: la señal de la corriente varía en el tiempo. La señal de la corriente varía en el tiempo y tiene un periodo en el cual se repite después de un tiempo. A consecuencia del periodo, la señal de corriente tiene una frecuencia que nos indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. Bien, en conclusión tenemos que la corriente alterna es la corriente que se mantiene en movimiento, que sus polos cambian de dirección. Un ejemplo
serían la energía que llevan nuestros hogares. Cuando conectamos un enchufe, no se sabe en cuál es el polo positivo y negativo. Por eso es corriente alterna, porque cualquiera de ellos puede tomar positivo o negativo, pero no lo podemos usar en nuestros dispositivos, ya sea como nuestros teléfonos celulares o nuestra computadora. Porque, ¿por qué? Porque la computadora o el teléfono móvil utilizan corriente directa proporcionada de la misma batería. Y esto, para convertirlo en corriente directa, necesita un convertidor de corriente alterna a corriente directa que tienen todos nuestros dispositivos, como son el cargador de nuestra computadora o nuestro teléfono. Bien, hasta acá el video. Gracias por ver el video y bendiciones para todos.